Señor? Bien, va a ser un día especial porque todo es diferente, todo es especial. Y porque usted está aquí. Y sobre todas las cosas, Dios está aquí en este lugar. Amén. Yo voy a pedir que por favor cada papá con su mamá se siente juntos, los que son padres aquí. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen sus hijos pequeños? Por esta vez, como es un día especial, van a estar pegaditos del papá, de la mamá o del abuelo, si Dios lo quiere. Ramón, falta Ramón con Laurita. ¿Pueden pasar adelante? No les voy a gritar. Chichan, al lado de papá y mamá. ¿Ok? Papá y mamá juntos. Naomi, Hayato, pasen aquí adelante, aquí. Las niñas, ¿dónde se fueron? Vamos a hacer lo que hace mucho tiempo atrás, siglos atrás, al comienzo de la iglesia. Los padres estaban juntos con los hijos escuchando la palabra de Dios, reunidos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a... Naomi, ¿puedes pasar adelante? ¿Dónde está Hayato? Acá está. Ah, ya pasó adelante. Naomi está allá. ¿Sí? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Pero antes del 13 vamos a leer el 8. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 8. ¿Ve? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 8. ¿No lo tienen? ¿Me? Después de Proverbios. Antes de cantar. No, para lo de japonés. Hayato. Shingen son suyo. Shingen ya nai, shingen. No, son suyos. ¿Sí? Me olvidé cómo se dice. ¿Alguien se acuerda cómo se dice que es este? Me olvidé. ¿Esto no tiene? Vamos a esperar un ratito también para que puedan leer. Capítulo 12, versículo 8. Y antes de leer, yo quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuántos aman al Señor? Amén. ¿Pueden levantar la mano los que aman al Señor? ¿Sí? ¿Están seguros que aman al Señor? Amén. Vamos entonces a que Manuela levantó las manos. ¿Entendió usted? Daniel también levantó la mano. Vamos entonces a ver si realmente amamos al Señor en esta mañana. ¿Ven? Y vamos a leer entonces versículo 8. En español dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad.
Yo voy a pedir que Dorina puede coger al bebé un ratito. Dorina lo mantiene bien. Sabemos que en alrededor de nosotros hay ángeles, pero también hay cosas opuestas para nosotros poder escuchar la palabra de Dios, para distraernos, porque el enemigo anda como león rugiente, no para darnos un arañoncito, no para hacernos cosquillitas, ¿verdad? No para asustarnos simplemente, sino para devorarnos. Si es posible, Él va a querer devorarnos, va a querer devorar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, y no pueda haber realmente prodigios en nuestra vida. Entonces no vamos a permitir en esta mañana que nada ni nadie nos distraiga más que lo que Dios nos quiera hablar a través de su palabra, no de mi palabra, sino a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer todos juntos versículo 8 del capítulo 12. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Cómo se lee Hayato Nantiu Nihongo de Yunicho Kyusetsu no Nantiu? Vanidad. ¿Cómo dijo vanidad? Dendocha es predicador. Se llama Eclesiastes. Moichido, Yonde Kudasai. Fuerte. ¿Cómo se dice vanidad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Subete en Antiu. Bien. ¿Alguien sabe lo que significa vanidad? No, vanidad. ¿Alguien sabe lo que significa vanidad? ¿Vanidad? ¿Sí? ¿Qué es vanidad? Excesiva belleza de uno mismo. ¿Ah? Excesiva belleza de uno mismo. Ese es un vanidoso. Pero acá la Biblia está hablando que vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si comenzamos a leer este libro de Eclesiastés en el capítulo 1, comienza también diciendo así, en el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y comienza a nombrar una serie de cosas sobre el trabajo de la persona, que muchas veces uno se esfuerza, uno tiene que fatigarse, muchas veces uno, el que es soltero, trabaja, amontona, junta, no tiene un hermano, dice no tiene una familia, más después se va la muerte, y hasta eso es vanidades. Menciona también a los esposos. Ahí, si ustedes leen, van a ver reglas que uno puede seguir aquí. Por ejemplo, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Quiere decir, cuando dos esposos trabajan, tienen mejor paga porque los dos se van a ayudar. También dice aquí, cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es decir, tiene un esposo o una esposa que lo va a levantar en momentos de debilidad, en momentos en que se sientan mal, desanimados, va a haber un brazo fuerte que la levante o que lo levante, ¿no? Porque para eso está. Pero dice al final del discurso, en el versículo 8 llegamos al final, que realmente todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces la pregunta, si todo esto que él ha mencionado, el predicador, sobre la fatiga del trabajo, sobre las cosas del joven que debemos de servir, sobre las cosas, todo es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Porque para poder entender todo yo tengo que saber qué significa vanidad, ¿verdad? Habla del tiempo también, todo tiene su tiempo, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de todo. Ahí en este libro usted va a encontrar sobre el tiempo. Pero al final dice
vanidad de vanidades, todo es vanidad. El predicador comienza su libro hablando que esto es vanidad y todo es vanidad. Todo lo que usted hace, todo lo que usted vive es vanidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es vanidad? Todas las cosas buenas que hacen, no todo, Todo es vanidad. Entonces, ¿qué es vanidad? Para que usted pueda entender. ¿Fernando tiene alguna idea? Cuando ustedes leen ese versículo, ¿qué entienden cuando dice que todo es vanidad? ¿Cómo podrían entender? ¿Cómo lo podrían interpretar si no sabemos el significado de la palabra vanidad? Quiere decir que le tengo que poner adornos a lo que yo trabajo. Pues no está hablando de belleza. ¿Sabe lo que significa en la verdadera traducción en el hebreo? Significa vacío. Es decir, yo puedo llenar mi corazón de trabajo para juntar mucho dinero, pero siempre va a haber un vacío, porque todo es vanidad. Vanidad de vacío, todo es vacío. Usted puede buscar el mejor hombre, el hombre más hermoso, el más rico para un matrimonio según su mentalidad feliz, pero sabe que al final se da cuenta que todo es vanidad, todo es vacío. Por eso que podemos entender que mucha gente, aparentemente teniéndolo todo, gente que tiene fama, gente que tiene dinero, gente que tiene todo para ser feliz, aparentemente se suicida. Y esto he podido ver de cerca, personas de cerca, jóvenes que tienen belleza, que tienen juventud, que tienen dinero, que tienen fama, que tienen todo, pero se suicida. ¿Sabe por qué? Porque todo es vanidad. Y eso es lo que Salomón trata de enseñar en este libro. Él dice, al final, vamos a leer el versículo, lo que dice, el 13, el fin de todo el discurso oído es este. Todo el discurso que empezó desde el capítulo 1 hasta este último versículo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? 2, 3. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final de todo el discurso que el predicador ha escrito en este libro es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el Dios, al revés del vacío, donde no hay nada. Porque usted va a trabajar día y noche buscando de tener solvencia económica, de vivir más cómodo, de vivir más feliz, pero al final hay un vacío. Una vez que obtiene lo que usted quiso, hay un vacío, ¿verdad? Un vacío que nadie ni nada lo puede llenar más que Jesucristo. Cuando nosotros llenamos ese vacío por el temor de Dios, guardamos sus mandamientos. Entonces, antes de orar y comenzar lo que Dios tiene para nosotros, con este mensaje de que todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vacío, todo es vacío, todo nos llena, vamos a preguntar a Dios: ¿temo a Dios realmente yo? Ahora no mire a su amigo, a su hermano, ni al esposo, no jode, porque a veces nosotros decimos el mensaje no es para mí, pero es que está a mi lado. Pero hoy, en esta mañana, vamos a decir: este mensaje es para mí. Amén. Este mensaje es para mí. Amén. Hoy, para ahora, este mensaje es para mí. Temo a Dios, guardo sus mandamientos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias primeramente porque estamos vivos todavía. Queremos darte las gracias porque podemos respirar no artificialmente, sino, Señor, con algo natural que tú nos has dado, con nuestros pulmones, con nuestras narices, con nuestro aliento.
Dios, queremos darte las gracias porque tú nos beneficias de muchos favores. Y muchas veces no sabemos ser gratos a ti, Señor. Queremos darte las gracias porque tú nos escogiste. Nos rescataste del mundo para ser, Señor, nación santa, pueblo escogido por ti, real sacerdocio. Y queremos en esta mañana ser como tus sacerdotes y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Dios, háblanos. Si el temor de Dios que debe permanecer en mi corazón se apartó, Señor, perdóname. Si el temor de Dios está lejos de mí, perdóname, Señor. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Ayúdame a guardar tu palabra, porque es la única que podrá llenar el vacío que toda persona necesita. Llena mi corazón de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es aterrante ver la cifra, la encuesta que habla de los cristianos. Del mundo no vamos a hablar porque la mayoría del mundo sigue las corrientes del mundo, su vida vive completamente vacía, sus metas son distintas a la persona que recibió a Cristo. Pero vamos a hablar sobre los creyentes en las iglesias. Y es, como dije, aterrador ver que el 88% de los creyentes en todas las iglesias son personas que viven una vida cristiana a su manera y no a la manera de Dios. Y es por eso que estamos fracasando. Fracasamos porque no aplicamos principios bíblicos. No estamos aplicando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Rompemos reglas. Y al romper la regla es algo que es como decir, yo me creo bien fuerte, yo me creo, Dios mío, todo tengo el poder, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y me subo arriba el techo y digo, ¿quién contra mí? Ahora yo puedo saltar y tengo fuerza y tengo pies, Dios me da pies de acero y salto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me voy a hacer daño, porque estoy rompiendo una regla, una ley de la gravedad. Si haga lo que yo diga, repita lo que yo repita como un loro, si yo no estoy entendiendo realmente lo que es una ley, y en este caso voy a romper una ley de la gravedad y las consecuencias va a ser que yo me rompa las piernas por creerme súper fuerte en el Señor, porque estoy rompiendo leyes. Entonces, de nada me va a servir. Y muchas veces estamos así en iglesia, repetimos, repite que eres salva, repite que eres hija de Dios, repite, pero no vivimos una vida de Dios, rompemos las reglas, estamos rompiendo principios bíblicos. Y uno de los principios que Dios quiere es el temor que debemos tener para con Dios. No el temor del miedo, sino es el temor de saber que hay un Dios que todo lo ve. Un Dios que está en nuestro lado, aunque nosotros no lo sintamos, Él está ahí. Él está mirando todo. No necesitamos que a ver quién me mire o quién no me mire para hacer lo que yo tenga que hacer, porque detrás de donde yo me esconda, Dios está ahí mirando lo que yo hago. Y cuando hay temor de Dios, yo obedezco a Dios, porque hay temor de Dios. Cuando hay una meta, todo tiene sentido. Pero cuando no hay metas, todo pierde el sentido. No hay meta, vivo por vivir. Si una nave va a la deriva, va a cualquier lugar, se va a perder, va al desvío. Pero cuando tiene una brújula, ¿dónde va? Una meta, ¿dónde va a llegar? Va a llegar a un puerto feliz. No podemos nosotros caminar como caminamos si no tenemos meta. Y una de las metas principales de todo el creyente es, ¿sabe cuál es? Amar a Dios de todo corazón. Si yo aprendo a amar a Dios de todo corazón, porque también eso se aprende, cuando uno ama a Dios, uno quiere buscar lo mejor para agradar a Dios, ¿verdad? Yo conozco personas terribles, muy terribles, pero que cuando conocieron el Evangelio hubo cambio en sus vidas. Y uno se pregunta, ¿por qué con esta persona funciona y por qué con esta persona no funciona? Y uno dice,
¿Será que es hijo de Dios? ¿Será que no es hijo de Dios? ¿Será que nació de nuevo? ¿Será que no nació de nuevo? Nos hacemos muchas preguntas, porque no sabemos por qué suceden estas cosas. Pero la palabra de Dios es clara. Si tú amas a Dios de todo corazón, tu meta principal es agradar a Dios. Y cuando tú quieres agradar a Dios, tú buscas qué es lo que dice Dios que yo no debo hacer y qué es lo que yo debo hacer. Y cuando tú haces lo que Dios dice que es lo que debes de hacer, hay cambios en nuestra vida. Por ejemplo, dice que debemos de perdonar. Yo no quiero perdonar porque lo que me hizo fue mucho. Pero la palabra de Dios dice que tengo que perdonar y yo te quiero agradar a Dios. Yo te quiero agradar a ti, Padre. Yo no puedo, yo llorando voy a pedirle perdón, pero por amor a ti. Y voy y lo hago. Y comienza un proceso de regeneración, un proceso en el cual la vida se va haciendo práctica. Porque todos son costumbres. Yo me acostumbré a no perdonar. Yo me acostumbré a gritar. Yo me acostumbré a insultar. Yo me acostumbré a decir malas palabras. Me acostumbré porque toda mi vida fue así. Pero cuando vengo a los pies del Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero agradar a Dios. Entonces comienzo a buscar a Dios. Y yo digo, ay, dije un palabrón y no debí, Señor, perdóname, ahora no lo vuelvo a hacer. Y comienzo una rutina que se va haciendo y va habiendo cambios en nuestra vida. Va a haber cambios en nuestra vida. Y en otros no funciona. ¿Sabe por qué? Porque hay falta de conocimiento. Dice que la falta del conocimiento destruye a toda una nación, a todo un pueblo. Pero muchas veces hay personas y creyentes que conocen la palabra, pero ¿saben qué? No la quieren obedecer. No quieren seguir los mandamientos de Dios y ocurren una serie de cosas. El predicador habla una serie de cosas que él ha hecho. Dice que él tenía para comprar naves, que él se llenó de todo lo que quiso, pero que al final se dio cuenta que todo era vanidad, todo era vacío. O sea, nada satisface realmente, que todos van a ir a un mismo hueco cuando moramos, vamos a ir ahí mismo, todos vamos a terminar ahí. No hay sentido realmente en la vida, trabajas tanto, te afana, no sabes si mañana vamos a vivir o no vamos a vivir, porque todo es vanidad. Este hombre que fue uno de los hombres más multimillonarios, porque era muy rico, no solamente era sabio, sino que era rico, no le faltaba nada. Él llegó a esa conclusión, que el fin de toda la vida es solamente eso, temer a Dios y guardar los mandamientos. Pero también Pedro nos habla de algo, y vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Perdón, desde el 3 vamos a leer. 3. ¿3? ¿Sí? Voy a pedir que alguien lo lea entonces. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Creo que por ahí todavía están buscando.
Daini, ¿no? Daiichi. Primera de Pedro. No, Daini es segunda de Pedro. Daini. ¿Todavía? ¿Pueden leerlo en japonés? Nihongo de Yomemasu. ¿Uno qué? Uno del versículo 3, Sansetsuから5節まで一章の3節から4節までです。読んでください。はい。そう、3節から5節まで。はい、聞こえてきます。というのは、あなたは私たちご自身の繁栄によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命の経験に関するすべてのことを私たちに与えるのです。その栄光の徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束の家に世にある欲をもたらすこの病を恐れ、神のご聖室に預かろうと思っているのです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を。Amén. ¿Entendieron lo que han leído? ¿Todos han entendido? ¿Puedo preguntar entonces? ¿Hemos entendido lo que hemos leído? はい。 A ver, ¿quién me puede sugerir algo? ¿Doyuimi? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando? Como todas las cosas. ¿Ramón tiene una idea? ¿Cómo la puedo aplicar yo a mi vida? Porque si yo leo y no medito, no puedo aplicarla a mi vida. Entonces el conocimiento se queda ahí nomás, una lectura simple, sin aplicación a mi propia vida. ¿De qué está hablando? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero vamos a la primera parte. ¿De qué cosas está hablando que pertenecen a la vida y a la piedad? Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, en mi diario vivir, todo lo que pertenece, el trabajo, el cocinar, el lavar, todas las cosas que pertenecen a la vida diaria. Y también dice, y a la piedad, se refiere a la piedad no solamente significa una persona que hace buenas obras, piadosa, sino una persona espiritual, que se consagra a Dios, una vida piadosa, pía, le dicen algunos, ¿no? Entonces es vida espiritual y vida general que yo tengo en mi vida. Dice, como todas las cosas que pertenecen a mi vida diaria y a mi vida espiritual, vamos a traducirlo así para poderlo entender, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas Dios nos ha dado, todos. Él nos ha capacitado de tal manera de tener todas las cosas para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder vivir una vida buena en Dios, no solamente espiritualmente, sino materialmente. Entonces, todas las cosas nos han sido dadas para vivir en nuestra vida general, material y en nuestra vida espiritual, cumpliendo con Dios. Dios nos entregó todo. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas personas que todavía no hay cambios? Si todo le fue entregado, igual que a mí, igual que a usted. Dios le entregó todas las cosas ya para que usted tenga éxito. Dios le entregó todas las cosas ya para que usted tenga una vida fructífera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no pasa nada. Sigo igual. Sigo
Conocimiento. Dice que nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria, pero también nos dio promesas. ¿Nos falta qué? Fe. Pero muchos dicen, yo tengo fe, porque si no, no creería en Jesús. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué algunas personas cuando vienen a Jesús se transforman y otras no se transforman? ¿Será que no tuvieron fe? A veces no puede la carne, La respuesta está aquí, dice, en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ¿qué dice? ¿Qué añado a la fe? Virtud. Acá no dice la palabra, yo voy a añadir a tu fe la virtud. Dios no te dice que Él va a añadir. Él no dice que Él te va a añadir a ti. Él dice que nosotros debemos de añadir. Y cuando yo leo este pasaje no puedo evitar recordar cuando Jesús resucitó a Lázaro y Él fue hasta ese lugar y dijo, quitad la piedra. Era una piedra enorme. ¿Será que porque Jesús era muy débil, que no podía botar la piedra? Tenía poder de resucitar muertos a la voz de la palabra y no podía decir, piedra, quítate de ahí, como le dijo al mar, cálmate y cállate, enmudece. No tenía el poder de quitar esa piedra. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre? Su parte. El hombre tiene que poner parte humana. Dios quiere trabajar con gente humana, personas dispuestas que quieran servirle. Quiere tu mano, quiere tu trabajo, quiere que tú hagas tu parte, ¿verdad? Y vemos que en esta parte también dice que nosotros, que ya tuvimos fe en Dios, que ya creímos en Jesucristo, tenemos que hacer algo más. Tenemos que añadirle virtud. Nosotros. Él no nos lo va a añadir. Nosotros mismos. Entonces vamos a seguir leyendo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal, amor. Y el 8, vamos a leer todos juntos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No corta así como así, sino espiritualmente, ¿verdad? Dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosa pasará? ¿Qué dice al final? Versículo 10. Haciendo estas cosas, ¿qué? Más fuerte. Más fuerte, no escucho. No caeréis jamás. Otra vez. No caeréis jamás. no caeréis jamás. No caeréis jamás. No caeréis jamás haciendo estas cosas. Entonces, el final de todo es el amor. Porque para llegar al amor vamos a tener que pasar por todas estas cosas. Tener que añadir virtud, esfuerzo de nuestra parte. Tengo que añadir conocimiento. Tengo que añadir dominio propio. Un dominio propio que cuando yo quiera explotar, no me acostumbre como siempre hice, explotar fue mi reacción natural, normal, pero en Cristo yo quiero agradar a Dios y Señor, mantén mis manos, amarra mis manos y suelta mi lengua palabras hermosas. Es difícil, pero no es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Sí, Fernando encontró su bicicleta, que todo el mundo la dio perdida. Habrá algo difícil, muy difícil. Estoy seguro que la mayoría, porque yo les confieso, hasta yo dudé. Ya pasó, Señor, tanto tiempo. Señor, ¿será que la encontrará? Había un hilito de fe, porque yo había sentido algo de hacer algo humanamente por ellos. Pero Dios dijo, no, porque esto sería incredulidad. Si yo hacía eso, era incredulidad pura.
Y Dios no permitió. Yo dije, no, no es de Dios. Vamos a dejar que Dios actúe. Yo sé que le está doliendo a él. Yo quiero, como humanos, cuando vemos a alguien sufrir, queremos darle consuelo en nuestra fuerza. Queremos decirle, ¿sabes qué? Sí, te compro algo, te doy algo a cambio de esto. Pero lo que nosotros podemos dar son migajas. Pero Dios nos da lo mejor, ¿verdad? Y cuando viene de Dios, qué alegría. Nada compensa cuando realmente en el asunto está la mano de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, debemos de nosotros añadir a nuestra fe, a los que ya creímos en Jesús, virtud. Yo no puedo dejarte completamente todo el cargo a Dios para que Dios me cambie. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que poner mi parte, la parte material, de que yo tengo que añadir la virtud. Todo es decir, la virtud es todo aquello bueno que agrada a Dios. Todo lo bueno es virtud, ¿verdad? A esa virtud yo tengo que añadir las otras cosas que ya mencioné, y al final va a ser el afecto fraternal y el amor. El amor, que es lo más difícil, pero que es lo único que identifica a un hijo de Dios, si es verdaderamente hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, a mí es difícil que yo pueda saber quién es hijo o no es hijo, pero hay algo que me va a dar la luz si es hijo o no es hijo. Vamos en tercera de Juan o segunda de Juan, en el libro de Juan. Segunda de Juan. A ver, tercera de Juan. Capítulo 1. Un ratito. Primera de Juan. Primera, tercera. No, capítulo 3. Por eso yo digo tercera. Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya? El 1 vamos a leer y no vamos a saltear para no quedarnos toda la mañana aquí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. No como Caín. ¿Qué dice? Que era. Era maligno. Maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En eso nosotros podemos saber. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Homicida. Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Entonces, el amor es lo más sublime que Dios nos ha podido dar. Si no tenemos amor, difícilmente vamos a poder seguir en los caminos de Dios. Porque nos vamos a quejar, yo me voy a quejar, me quejo muchas quejas, tengo muchas quejas, pero a veces no puedo yo contra eso. Tengo que ir contra aquel que hizo el producto, el dueño de todas las personas. Perdón. Bien, entonces, si
mi corazón no tiene amor, difícilmente yo voy a permanecer en amor. Tengo que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, para poder amar a mi hermano, para poder amar a la persona que me está molestando, para la persona que me está mortificando. Yo conozco de alguien en la palabra de Dios donde dan un ejemplo de una persona que sufrió muchos, ¿cómo puedo decir? Problemas interpersonales. Todos tenemos, todas las personas que pasamos con o que vivimos con personas vamos a tener problemas, porque somos imperfectos. Cada uno tiene un carácter, cada uno tiene una manera de pensar y sobre todo cuando son personas que no son creyentes es mucho peor. Y vemos el caso de Ana, todos conocemos el caso de Ana. Ella tuvo que soportar, ¿no conoces? Es bien sincero. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a buscar, a leer un poquito nomás, ¿ya? Primera de Samuel. Está bien que él diga, no conozco, él es sincero, porque para eso está él aquí, para aprender y conocer de la palabra. Yo por decir mamá de Samuel, mi mamá de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 1. Y yo les cuento la historia a grandes rasgos. Es una mujer que tenía a su esposo, al cual tenía también otra. En ese entonces se consentía tener más de una. Y vemos que, imagínense en ese tiempo si yo consintiera que mi esposo tenga otra más, yo no lo aguantaría, ¿no? Pero ella tenía que soportar, ¿no? Tenía que soportar, pero ella sí era costumbre, o sea, para eso ella no era el problema. El problema de ella era que Dios no la había bendecido con sus hijos. Quizás para otro ya, pero hijo, no importa, pero para ella era un problema y para ese tiempo era un terrible problema porque era como decir una persona estéril que no fecunda, una persona mal vista, no puede traer, ¿cómo se llama? Su continuación de su raza. Era terrible, ¿no? Y vemos que, aparte que ella tiene que sufrir ya su problema, vemos que la rival la martiriza y le hace recordar, la fastidia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas que nos fastidian en el trabajo? Nos hacen la vida cuadritos, nos hacen la... Dios mío, cuando yo leo esto, digo, esto debe ser terrible, pero yo también sufrí mucho en el trabajo donde yo estaba. Yo digo estaba porque ya salí, estoy descansando, creo que porque Dios lo ha permitido. Estoy segura, no lo creo, estoy segura que Dios ha permitido. Porque yo me aferré de un comienzo a este trabajo, porque me doy cuenta de mi situación, mi edad, veía que de ahí no me iban a botar así nomás. Llegó un momento en que yo dije, Dios cuando hace cosas muy extrañas es para que nos demos cuenta, y dije, no, yo no me voy a aferrar por el dinero, ni me voy a aferrar a ti. Pese a que yo entiendo que dejando va a haber problemas, pero yo no quiero mirar lo que miran mis ojos, yo quiero ver lo que Dios tiene para mí, yo quiero bendecirte a ti. Y solté, muchos no lo van a entender, pero yo tengo un temor de Dios, de hacer algo que Dios no quiera, me da nervios. Y yo solté y dije, no, acá hay algo extraño, Dios está queriendo que yo salga. Y salí y tengo mucha paz, pese a tantas cosas que yo estaría pensando ahorita, estaría que me jaleaba los pelos, estaría que renegaría, pero estoy en paz, guardada en paz. Y yo digo, Dios mío, pasé por tantas cosas ahí, soporté tantas cosas para continuar en ese trabajo. Yo nunca lloré tanto como lloré ahí, yo nunca sufrí tanto como sufrí ahí. Llegó un momento en que mi hija me dijo, mamá, salte de ahí, no es posible, te vas a enfermar, te vas a salir, no estás aguantando mucho. Y sí, yo aguantaba mucho porque quería conservar el trabajo. Y ahora fue algo así porque Dios me dijo, suelta. Lo tienes agarrado ahí como alguien te esté jalando y tú sigues jalando y tú te sueltas. Y lo solté. Y yo me imagino que esta persona se había cerrado a esa idea de tener un hijo, alguien de su esposo, porque cuando uno ama a una persona quiere un fruto. Quiere algo de él o de ella, ¿no? Cuando ama, quiero tener. Y la otra la martirizaba. Vamos a leer el versículo 6, Iván, ahora sí, se quedó esperando.
¿Cuándo más? Primera Samuel Sí, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué hacía? ¿Y su rival? La irritaba. La irritaba. Ah, ¿Qué más? decía, ¿Qué más? no le hacía, no le había conseguido. 1:6. Primera de Samuel. Ahora va a leer Fernando solo, no me haber encontrado. Solito, a ver Fernando 1:6 en portugués. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Portanto, o Senhor le tinha cerrado a madre. Amén. ¿Y qué pasaba con ella? Dice que no comía, lloraba, se irritaba en el versículo 7, ¿no? Cada año, todas las veces que iban a subir ahí tenía este problema. Entonces, ¿quién no ha pasado por momentos así en que alguien nos irrita, alguien nos molesta, alguien por sus palabras nos entristece, por sus palabras nos hace enojar tanto, por su manera, a propósito, ella lo hacía a propósito. Ella no lo hacía de casualidad, lo hacía a propósito. Y ella sufría y ella lloraba, se entristecía, se enojaba, hasta que en un momento ella reaccionó. Y eso es lo que tenemos que hacer todas las personas. Llega un momento en que tenemos que reaccionar. No podemos estar todo el tiempo llorando, todo el tiempo enojándonos, todo el tiempo entristeciendo, sino que es tiempo de levantarse. Me tengo que levantar. Y ella, ¿qué hizo? Se levantó. Versículos 9. Dorina. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Sí? Ahí nomás. Vemos entonces que la primera cosa que ella hace es levantarse y se va al templo. No busca al sacerdote, busca a Dios. Y ella da su oración que todos conocemos. Chivana, después yo le decía, si quieres seguir leyendo, puedes leer, porque es largo, pero es muy bonita esta historia. Vamos a leer algunos versículos nomás. Esta mujer que no podía tener hijos sufría mucho, pero al final ella se levanta de su dolor, de su tristeza, de su enojo y toma una decisión. No voy a llorar más, no voy a sufrir más, voy a comer porque dejaba de comer. Y me voy a ir al templo, y se fue al templo. Y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te prometo, hace una promesa, un pacto, no le vamos a llamar un pacto, es un voto. Señor, yo voy a hacer esto, si tú haces esto conmigo, yo te prometo entregar mi hijo para ti y dedicártelo todos los días de su vida. Y eso es lo que ella hace, cumple con su palabra, con la promesa que le hizo a Dios. Y le dice al sacerdote, cuando lo lleva, después de un tiempo que ya lo desteta, del tiempo en que tiene que llevarlo, lo lleva, y todos los años visita a esta madre, a Samuel. Pero vemos también, si vamos leyendo más adelante, cómo Dios le concede más hijos, ¿verdad? Ella no se queda sin fruto. Y no solamente tiene este hijo, sino que muchos hijos. Y vemos que todo esto no es casualidad, porque Dios ya tenía un plan de poder usar a Samuel. Tenía un plan de que este niño sea para el servicio de la casa de Dios. Porque el sacerdote que estaba ahí no es porque era viejo que estaba mal, era porque él se había apartado del temor de Dios, porque él había honrado más a sus hijos que al propio Dios, porque él había dejado los mandamientos de Dios. Y Dios quiere bendecir a cada uno. Dios quiere llenarnos de todas las promesas, las bendiciones, pero no podemos recibir cuando nosotros rompemos leyes. Si rompemos una ley, la consecuencia va a ser terrible. Pero si nosotros seguimos la ley de Dios, la palabra de Dios, la bendición de Dios va a estar siempre en nuestro lado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo este hombre, este llamado sacerdote Elí, tropieza. Era un hombre que había sido escogido por Dios para poder servir. Y vemos que él, cuando bendice a alguien, ¿verdad? Es bendecido. Dios lo usa para bendecir.
Y Dios va a usarnos a muchas de las personas que quizás no están tan bien, porque Dios tiene misericordia. Dios nos va a usar, no porque nosotros seamos grandes cosas, sino porque Dios tiene misericordia por aquel que necesita la bendición. Pero vemos que Dios ya tenía un sustituto, y que era Samuel. Todos conocemos, solamente creo que Iván no lo conoce, yo después le explico de Samuel. Este Samuel tan joven, Dios lo llama, pero como él vivía con este sacerdote Elí, él pensó que era Elí que me estaba llamando, porque se supone que él tenía cuidado de Elí, ya era viejo, ni sus hijos lo cuidaban a él, lo habían abandonado. Pero Samuel estaba pendiente del llamado de este viejo, de este sacerdote viejo, anciano, y ya no veía mucho. Si ya no veía mucho, me imagino que necesitaba algo, y por eso él corría. ¿Qué voy a atenderlo al sacerdote? Porque tenía un respeto, él tenía reverencia, él tenía todas estas cosas. Y vemos entonces, él dice extraña, ¿qué Samuel? Yo no te he llamado. Él sabía en su conciencia que él estaba mal. Por eso es que él sabía que era de parte de Dios, porque ya Dios había enviado un varón de Dios, para decirle que lo bien, que estaba mal. Vamos a leer. A ver. Capítulo 2 de Samuel. Capítulo 2, vamos a avanzar un poquito. Primera de Samuel, mismo seguimos, primera de Samuel, avanzamos solamente el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 27. Después me encanta leer esa historia, muy hermosa. Dice, y vino, dice el versículo 27. Dice, la puede leer 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofertas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. Entonces, una de las cosas que Dios tenía en contra de él es que él había honrado más a su propia familia que a Dios. Y muchas veces nosotros, creyentes de iglesia, estamos así. Honramos más nuestros deseos, honramos más nuestra familia que a Dios. Y él ya sabía de esto. Y le manda, ¿cómo se dice? Una sentencia, que toda su casa, ninguno iba a llegar a ser viejo, todos iban a morir jóvenes, en la edad viril. Y esto sucede así, todos iban a morir siendo jóvenes. Y por eso vamos a ver que hay maldiciones que continúan en familia. Son pobres, porque muchas veces desobedecemos a Dios. Dios nos habla, nos dice. Y él dice, he aquí, versículo 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, en ningún tiempo. El varón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Dios da la sentencia a él, porque ya pasaron tiempo tras tiempo, mas Dios tenía el tiempo de hacer su justicia. Muchas veces Dios extiende la misericordia, nos habla de una manera, nos habla de otra manera, Él extiende su gracia, pero llega el momento en que ya da la sentencia.
y le dice el juicio que va a caer sobre su casa. No va a haber más ancianos, ninguno, todos van a morir. Y es más, los hijos, los que fueron, los que han profanado, ellos van a morir en un día. Y esto sabía Samuel. Samuel sabía que ya Dios estaba molesto con él, mas él se quedó tranquilo. Pero sabía en su corazón, no era falta de conocimiento, era falta de tomar una decisión, de cambiar. Y vemos que continúa así cuando Samuel es llamado. Él se da cuenta. Él se da cuenta que entonces está llamando a Samuel. ¿Saben por qué? Ya no se puede comunicar Dios con él. Ya no puede comunicarse con él, pero se comunica con Samuel. Dice que en aquel entonces, en capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Él era muy joven, es decir, no había conocido de cerca, no había tenido un acercamiento tan cercano como quizás en un tiempo lo tuvo este sacerdote, porque él fue llamado, escogido, él fue alguien preparado para eso. Y vemos que Dios escoge a Samuel desde antes. Ese dolor que esta mujer tenía, ella no podía saber, pero Dios sí tenía en su plan. En el tiempo de Dios, fecundar ese vientre para traer a este niño, para que sea un profeta de Dios, para que sea alguien que le sirva a Dios de todo su corazón. Y vemos que cuando llama, todos los que conocemos ya saben, si no Chivana, continúa leyendo el capítulo 3, vamos a ver cómo él lo llama. Y piensa que es el propio Elí. Pero Elí, que se llama así el sacerdote, se da cuenta que es Dios quien tiene un mensaje. Y le dice, vas a decir así, cuando digas, habla porque tu siervo oye. Heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Tenía curiosidad de saber qué es lo que iba a decir Dios a Samuel, que no le podía decir a él. Y vemos que así ocurre. Jehová dice que llama nuevamente a Samuel y él le dice estas palabras. Y miren lo que le dice. Dios no es chismoso. Dios no quiere chisme. Dios está tratando de alguna manera mover el corazón de Elí, pero no lo mueve. Vamos a ver lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Samuel, capítulo 3, seguimos, versículo 11. Versículo 11, ¿sí? Capítulo 3, versículo 11. Amén. Laurita, puede leer. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que al que la oyere le retimirán a un. Sí, continúa. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. El 17 y 18. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la enjuras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Amén, hasta ahí. Vemos entonces que no por chismoso Dios le dice la sentencia que ya sabía él, le dice a Samuel. Y vemos que Samuel, como muchacho que es, un muchacho como quizá la edad de Hayato, 12 a 13 años, tenía ahí, y como muchacho tiene temor, porque el otro era un sacerdote y lo respetaba. Y aunque no veía, lo respetaba, sabía quién era, alguien
permitido por Dios. Y vemos que tenía temor porque, me imagino, ¿no? Ya sabía lo que le iba a pasar a él. Estaba de repente horrorizado, atemorizado y con vergüenza por él mismo. Pero Elí, sabiendo que le había dicho algo, le dice, si tú me lo encubres, así te haga Dios y hasta más. Entonces el muchacho se intimida y le cuenta todo lo que va a pasar. Y la respuesta tan simple, digo tan simplona, es que dice, Jehová haga lo que bien le pareciera. Yo creo que esa no es una respuesta de alguien que realmente teme a Dios, ¿verdad? Porque él pudo tener otra actitud, ¿cierto? Dios va a hacer lo que bien le parece, humillarse, arrepentirse, pero no hay arrepentimiento. Y cuando un corazón no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Seguimos en pecado. Tenemos que no solamente reconocer que he pecado, porque Elí sabía que había pecado, pero él no hacía nada por cambiar las cosas. Sabía que sus hijos hacían todo lo que querían, se acostaba con las mujeres que estaban en el templo, se acostaba con las mujeres delante de todo el pueblo, hacía unas cosas terribles y seguían como sacerdotes de ahí de la casa de Dios. En ningún momento como padre les dijo, te sales de aquí, ustedes no más van a entrar al templo para ministrar a nadie, para alimentar a nadie, ni para usar nada de las cosas de Dios, pero Él les permitió, no les estorbó. La palabra estorbar es poner algo para impedir. Él no hizo nada de esto. Él dejó que sus hijos continuaran ahí con la posición que tenían, con los cargos que tenían. Y lo único que dijo, que Jehová haga lo que bien le pareciera. No hubo arrepentimiento. Y eso es lo que pasa muchas veces. Las personas saben de la palabra, saben que si estamos mal, va a haber maldición, va a haber cosas terribles. Si estando bien en el Señor tenemos luchas, tenemos pruebas. ¿Quién no pasa pruebas, luchas? Pero cada uno pasa sus propias luchas. Por ejemplo, David pasó como 10 años sufriendo una persecución que él nunca pidió. Él era envidiado por el propio rey Saúl. Le envidiaba porque todos decían en lo que cantamos, ¿no? A él sean 10.000 y al otro 1.000. Y porque le dio mal, tuvo envidia de él. Y lo comenzó a perseguir a muerte. Lo seguía durante 10 años. 10 años, usted ya pasó de tribulación y persecución. Una vez vi esa película hace muchos años, El Fugitivo. Yo no sé si conocerán todo, pero era un programa que Dios mío, pasaba unas cosas. Ese hombre que nunca hizo un crimen, pero era perseguido por la ley y tenía que esconderse como un ladrón. Tenía que huir. Y cuando yo conocí a David en la Biblia, no pude evitar recordar eso. Qué terrible debe ser así. Vivir a escondidas, tener que huir. Él tuvo oportunidad de matarlo, pero él sabía que no podía levantar la mano contra el ungido de Dios, aunque él esté mal. Conocía esto bien y tenía temor de Dios. Nunca se apartó el temor de Dios de la vida. Por eso dice que era un corazón como el corazón de Dios. Él sufrió 10 años injustamente de persecución antes de que Dios cumpliera la promesa, que él sería rey, ¿verdad? Él fue perseverante en medio del problema. ¿Y qué pasó con Job? Las llagas que él tenía, la muerte de su familia, nada impidió que lo apartara de Dios. Y si vamos a ver así, vamos a ver a un Moisés, vamos a ver a un Elías, todos pasaron pruebas, cada uno diferente tiempo, otro 1 año, otro 10 años, 40 años, cada uno es probado de acuerdo a lo que necesitamos. Porque cuando nosotros somos probados, vamos a ir creciendo. Dios dice que ama, disciplina al hijo a quien ama. Y da de azotes, es decir, castiga cuando estamos mal, para que nos volvamos a caminar. Pero vemos que Elí no le importó, fue indiferente. No sé qué hubo en su cabeza, pero llegó el momento en que realmente se cumplió esta palabra. Sus hijos murieron. Hubo guerra en aquel entonces contra Israel. Perdieron y ellos se preguntaban, ¿por qué Dios nos dio la derrota? ¿Por qué? Y cuando nos pasa problemas siempre decimos, ¿por qué Dios permite?
Y nunca nos ponemos a reflexionar qué hice para que ocurriera esto. ¿Qué fue lo que yo hice para que pasara esto? Siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Si otros sufren, ¿por qué no? Nosotros somos mejores para no sufrir. O también, como digo, podemos preguntarnos ¿qué es lo que tú me enseñas? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda con esto que esté pasando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y vemos que los hijos de este hombre que se llamaba Ofni y Fines se fueron nuevamente a pelear a la guerra. ¿Y saben lo que hicieron? ¿Han leído ustedes ya el capítulo 4 y 5 de este libro? ¿Han leído? ¿Han leído, Fernando, el capítulo de Samuel? Capítulo 4 y 5, ¿saben lo que hace Ofni y Fines? Faz tempo que eu li, mas não estou muito lembrado, faz tempo. ¿Saben lo que él hace? Llevan el arca. Llevan el arca porque piensan que llevando Dios le va a dar la victoria. ¿Y sabe qué es esto? Religiosidad. Hay gente que he visto que lleva la Biblia en su carro porque cree que en su carro Dios le va a cuidar su carro, ¿verdad? O llevan los que no son creyentes, son católicos, llevan su rosario porque creen que eso es algo que los va a proteger. Y eso es religiosidad. Eso es misticismo, no es algo que Dios quiere. Vamos a leer entonces donde está más o menos capítulo 4, ¿sí? Versículo 3. ¿Pueden leer, Ivonne? 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos pensaron que llevando el arca Dios le iba a salvar. Tú puedes creer que llevas a Dios en tu corazón, pero con una religiosidad. Pero si realmente ni siquiera consultaste a Dios en lo que tenías que hacer, de nada sirve, es religiosidad. Ellos en ningún momento consultaron a nadie si podía llevar el arca. El arca era considerado como algo que no se podía ni tocar ni mirar. Y ellos lo llevaron porque fuera un símbolo de que le va a dar la victoria. Y lo llevaron sin consultar, porque ellos eran así, Ofni y Fines. Lo llevaron. Y vemos que intimida. Esta gente grita. Vamos a leer que dice cómo gritan, cómo dan voces, tanto que asusta al enemigo. Pero son voces simplemente. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzados, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces, esta gente que era enemiga del pueblo de Israel tenía la tradición que había sido contada de cómo Dios rescató al pueblo de Dios de Egipto, porque también fue algo tremendo, fue una historia tremenda. Y ellos decían: nunca se había traído el arca, Dios mío, ¿qué va a pasar? Esfuércense. En su fuerza ellos pelearon, pero no fue por su fuerza, fue porque Dios determinó que ellos ganaran por la negligencia de su propio pueblo. Porque ellos rompieron leyes, ellos tomaron algo que no deberían de tomar, llevaron el arca como si fuera simplemente algo muy fácil de llevar y no estaba realmente la presencia de Dios, porque el arca era un símbolo de la presencia de Dios, pero al final era una madera, algo que no, si no pasa nada, no fue porque Dios no quiere. Es como este lugar es el templo. Cuando salimos de aquí todos, es un lugar normal, no va a pasar nada. Podemos caminar, correr, cocinar, limpiar, no pasa nada.
Pero en el momento en que estamos acá, hablando de la palabra de Dios, no por la persona, es por la palabra de Dios, no es por lo que cantan bonito, es por la alabanza que es para Dios. Entonces sabemos que Dios está aquí porque es para Él. Entonces es algo que tenemos que guardar respeto, temor de Dios. Tenemos que respetar el lugar. No porque, es material, no, porque esto es un símbolo de la presencia de Dios. Tenemos que respetarla. Y vemos entonces al final lo que sucede, los hijos de Elí mueren. Vamos a leer versículo 11. Fernando puede leer 11, 4:11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. El 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Silo, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. El 13 también. E chegando ele, eis que ele estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, enquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Versículo 15 ahora. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. El 16. Disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Continúe leyendo hasta el 18. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Eu vi também grande destroço entre o povo. Eu vi mais disso. Também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, tinha ele julgado a Israel 40 anos. Amén. Y vemos que más adelante también muere la nuera, que estaba embarazada y solamente se salva el niño. Muere la nuera de él, muere. Hay una mortandad terrible en ese momento. Se había llegado el juicio de Dios. Muchas veces las personas, los creyentes, pensamos que las cosas que hacemos no van a tener consecuencias. Pero hay consecuencias porque Dios habla a cada momento. Nos habla a través de un sueño, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de ciertos detalles. Dios nos habla, pero no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios quiere que nosotros, al escuchar, haya un arrepentimiento. No puedo hacer, no tengo fuerzas para hacer, no sé cómo hacer, pero tú sí sabes cómo yo lo puedo hacer. Pero nunca hubo una palabra así de parte de Eli, y vemos que al final terminó este pueblo realmente mal, y terminó esta familia mal, toda la familia terminó mal, solamente por la desobediencia y por la falta de temor de este hombre. Es muy larga esta historia, vamos a ver cómo rescatan. No era el arca en sí la que trae la bendición, sino en lo que representa. Y vamos a ver cómo después también todos los mismos filisteos que se llevaron el arca pasaron una serie de problemas, se llenaron de tumores. Y vamos a ver también, yo me pongo a pensar, mucha gente, he visto gente que viene generaciones que tienen tumores tremendos en el estómago, en la esto, y algunos no saben, pero de repente pueden ser las maldiciones que Dios le da, y hay que romper esas maldiciones, porque la palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Que castiga hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, porque para Él, aborrecerlo a Él es estar no en los caminos de Él, no adorarle solamente a Él, sino tener otros dioses, ¿verdad? Honramos más nuestro cuerpo, gastamos muchas veces en nuestro cuerpo, más que en cosas de Dios. Gastamos tiempo, mucho tiempo, en cosas vanas, más que en las cosas de Dios. Pero va a llegar un día en que eso se puede voltear, y debemos estar atentos cuando Dios nos dice que debemos de andar
en los caminos de Él, en el temor. Justo no quisiera que miedo, cualquier cosa que haga, no. Simplemente tenemos que para cualquier cosa consultar a Dios, andar en temor y obedecer sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos, entonces vamos a saber realmente que Dios está con nosotros. Y una de las cosas principales, como dije, es que nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Cómo? Añadiendo virtud, transformando nuestra manera de pensar a la manera antigua que teníamos de pensar, a nuestra manera de actuar, a la manera antigua como teníamos de actuar. Nosotros tenemos que poner eso, nosotros tenemos que añadir a esa virtud conocimiento. ¿Cómo añado conocimiento? Estudiando la palabra de Dios, no leyéndola, porque a veces la leemos y yo siempre que pregunto no entendieron nada. Entonces no meditamos la palabra, simplemente lo leemos, ¿verdad? Por eso yo tengo que preguntarme, ¿qué me dice? Y si yo, Señor, dame una respuesta, pregunto acá, pregunto allá, no me da la respuesta, Señor, un día tú me darás, y un día Dios se la da. Y cuando Dios se la da a usted, qué tremendo es Dios. De pronto, más allá, escuchas a cuando Dios ya te reveló, escuchas a alguien que ya la sabe y dice, ¿cómo la sabe? Porque Dios es así. Su palabra no es para que solamente una persona lo sepa, es para que todos lo sepamos. ¿Pero de qué manera? Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos conocer de Dios para agradarle a Él, para no fallar, ¿verdad? Cuando nosotros no buscamos a Dios y no nos importa de qué manera vivo, yo vivo como yo quiero, entonces quiere decir que la palabra no tiene importancia para mi vida. Si yo comienzo a educar a mis hijos de la manera que yo creo, porque así me enseñó mi papá, así me enseñó mi mamá, esa es la experiencia que yo tengo, y yo no hago lo que dice la palabra de Dios, sino lo que mi papá y mi mamá hizo conmigo, estoy mal. Quiere decir que a mí no me importa la palabra de Dios en esa área, porque Dios me está enseñando cómo educar a mis hijos. Él me enseña de qué manera yo debo educar a mis hijos. Si yo tengo un matrimonio como tuvo mi mamá, mi papá, y no como me dice la palabra de Dios, entonces quiere decir que para mí no tiene importancia la palabra de Dios cuando me da consejo para el matrimonio. Da consejo al hombre, da consejo a la mujer, ¿verdad? Da consejo a los hijos, da consejo al amigo, da consejo a todo. Hay consejo en la palabra de Dios. Simplemente que yo no busco porque no me interesa. Porque yo creo que lo que yo sé es suficiente. Lo que mis padres me enseñaron vale más que lo que dice la palabra de Dios. Y Dios está hablándonos de muchas maneras, pero muchas veces nosotros no queremos entender lo que Dios está tratando de hablarnos. Dios quiere llamar nuestra atención para que cumplamos conforme a lo que Él tiene en su palabra. Voy a terminar con el libro de Proverbios. Lean esa historia completa, es muy interesante cómo termina después rescatado, cómo Dios bendice el arca, no porque sea el arca. Dios no quiere religiosidad, Dios quiere realmente santidad. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer, todo vamos a leer ya, todo vamos a leer, comenzando desde ahí en Nicongo, cada uno, versículo 23 hasta terminar. 10 versículos vamos a leer. Proverbios capítulo 1, versículo 23.私の指摘に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。Amén. Leemos versículo 24.
por cuanto llamé y no me quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien me entendiese. 25 早い。25。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。26 dice la. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando vos viniere lo que teméis. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormento, sobrevindo-vos aperto e angústia. Dijo, Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Verán el fruto de su camino y se han fiado de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a leer el 1, el 23 y el 33, todos juntos. Ni yusan, ni san yusanto y yo ni yo misma yo. Ni yusan. 2, 3. Volveos a mi reprensión. Otra vez más, hasta ahí nomás. Volveos a mi reprensión. ¿Cómo cae? Volveos a mi reprensión. El 33. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Volveos a mi reprensión. Quiere decir arrepentidos. Si estamos yendo por un camino, regrésate y entra al camino nuevamente. Volver por el camino de Dios, ¿verdad? Tenemos que escuchar el consejo de Dios que está en la palabra de Dios y no el consejo de mis abuelos, de mis tíos, de mi padre, ni mi experiencia de mi padre, ni nada, sino de lo que dice Dios a través de su palabra. Yo tengo que escuchar lo que dice Dios para mi vida en aquí. Dios dice que yo perdone, no puedo, tengo que perdonar. Dios dice que yo ame, no puedo amarlo, inamarlo, yo tengo que amar, ¿verdad? Dios dice que suelte eso, que tanto yo me aferro, tengo que soltar. Mas Dios dice en su palabra que todas las cosas a bien ayudan a los que aman a Dios. Todas las cosas. Si creemos, todas las cosas que Dios nos ha dado para vivir, ya la tenemos. Todo Dios nos ha dado para ser feliz. Porque no es la abundancia de lo que usted tenga que nos va a hacer feliz. Porque va a llegar un momento en que usted puede tener todo. Dios le va a dar de repente riquezas, una casa que de repente nadie tiene, o un carro que de repente todos quisieran tener, pero eso no le va a asegurar su felicidad. No le va a asegurar su paz. No le va a asegurar el futuro de vivir con Dios. El único quien tiene realmente nuestro futuro en sus manos es Dios. En lo poco, en lo mucho, pero vivir feliz con Dios. Eso es lo que hizo Pablo, sé vivir en lo poco y en lo mucho. Tengo poco, no me voy a afligir. Voy a vivir como Dios quiere. Pero bien, porque Dios ya nos dio todas las cosas para vivir bien, ¿verdad, Fernando? Amén. Nos dio vivir cada día vivir bien. Señor, tengo dolor aquí, tengo una herida aquí, pero no me voy a preocupar, voy a vivir feliz. ¿Verdad? Yo escojo, yo elijo vivir bien. Escuchemos la voz de Dios, los consejos de Dios. Y vivamos como cantamos la canción, dice, la alegría está en el corazón. Yo ya conoce a Jesús, pero a veces no tenemos alegría, estamos tristes. Ah, porque me miró así, porque me dijo así, porque no me dio esto, porque me quitó lo otro, porque me aumentó esto. Vivimos así, ¿no? Y no aprendemos a vivir cada día trae su propio afán. Tenemos que aprender a vivir bien, y vivir bien no es como el mundo ve, tener comodidad, porque si no, no habría tanta gente suicidada ya con dinero, pudriéndose en dinero, en fama, en belleza, en juventud, y que han muerto, ya no están más aquí con nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de que Dios conceda cada petición de nuestro deseo, pero tenemos que confiar. Confiemos en Dios, ¿verdad?
Entonces vamos a alegrarnos no solamente el domingo cuando venimos aquí, vamos a alegrarnos el lunes, vamos a alegrarnos el martes, vamos a alegrarnos el miércoles, el jueves, qué pesado para algunos, el viernes, para otros el sábado, qué pesado. Para mí el lunes era lo más pesado, ¿verdad? Pero ahora vamos a vivir todos los días bien, porque todas las cosas ya nos han sido dadas. Tenemos las promesas de Dios. Vocês cantaram bem naquele que eu amo, como diz na canção também. ¿Ok? Entonces hay que vivir las canciones también, porque son parte de lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Amén, Chivana. ¿Sí? Entonces vamos a añadir de nuestra parte virtud. Vamos a añadir ¿qué día hoy día? ¿Qué vamos a añadir? Virtud. Virtud. Yo voy a añadir virtud. Dígale a su hermano que está al lado. Yo voy a añadir virtud. A la virtud voy a añadir conocimiento. A la virtud voy a añadir conocimiento. Al conocimiento voy a añadir ¿qué? Paciencia. A la paciencia, dominio propio. Al dominio propio, amor fraternal. Al amor fraternal voy a añadir amor. ¿Tiene amor? De amor. Amén. Si amas cuando tu hermano te pisa el pie, no le des el otro piso. Ponle el otro pie para que yo. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Amén. Y vamos a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Recibió regalo de Dios. Qué felicidad para mí también, porque yo me alegro con los que se alegran y con los que lloran, yo lloro. Amén. Vamos a orar entonces. Voy a pedir que el pastor pase adelante, él haga una oración de reflexión, porque Dios quiere siempre que nos arrepintamos en todo momento. Vamos a orar. En esta mañana yo agradezco bastante a Dios por esta palabra. Agradezco a Dios porque, igual que Elí, podemos decir, habla Dios porque tu siervo oye. Pero gracias porque esta palabra viene a nosotros, porque tiene todavía Dios esperanza. Sabe que las decisiones son las más importantes. La decisión que tú tomes para Dios son lo que van a hacer de tu vida diferente. ¿Qué decisión has tomado tú en esta mañana? ¿Solamente palabras o en verdad un cambio de vida a través del arrepentimiento? Pecamos contra Dios porque no tenemos temor de Él. Hacemos cosas erradas porque no le conocemos. El pecado significa desconocimiento de Dios, de hacer cosas que a Él le ofenden, que hacemos cosas que a Él le duelen. Dios quiera que en esta mañana conozcamos cada vez más a Dios de la Biblia y tengamos temor reverente hacia su presencia. Entonces nuestra vida cambiará. Ya no haremos las cosas desordenadamente como lo hacemos. Ya no seremos falsos de palabras. Ya no seremos falsos de nuestra manera de hacer las cosas para Dios. Tendremos temor. Y ese temor nos alejará del pecado. Dios, si ha contigo en esta mañana, dame temor reverente hacia ti, Señor, para no pecar contra el cielo, contra ti. Gracias porque tu palabra viene a mí en esta mañana, que el arrepentimiento es la puerta del que toca el cielo. No tratar de justificarme en mis debilidades o en mi pecado, sino reconocer de lo que yo soy. Soy un pecador. La iglesia está llena de gentes pecadoras, pero con una gran diferencia, Señor. Pecadores arrepentidos. Esta palabra te llegó. Reconoce que eres un pecador. Entonces arrepiéntete delante de Él, de todo corazón. Pide perdón a Dios en el nombre de Jesús. Pídele condiciones ahora en adelante para poder amar lo inamable. Ahora entiendes y comprendes por qué tanta dificultad en tu trabajo, en tu vida cotidiana. Por qué tantas personas se levantan y te hacen la vida imposible.
¿Será porque Dios quiere que tú aprendas a odiar, a tener a las personas como enemiga número uno? ¿O es que Dios te está hablando para que cambie tu manera de pensar? Toma una decisión verdadera. Aprende a perdonar. Tu hermana es tu esposa, la que está a tu lado, y es una hija de Dios. Y como padre, de la cual vela por ella, te tomaré en cuenta de ti, de cómo tú comportas y cómo tratas a su hija. El hombre que está a tu lado es un hijo de Dios, y por lo cual también es un hijo de la cual Dios va a velar. Y si tu esposa maltrata a tu esposo, el Dios de la cual cuida de él se levantará, porque él dice: mía es la justicia. No podemos actuar, no podemos hacer la justicia con nuestras manos ni con nuestra boca. Aprende a tomar una decisión verdadera en esta mañana, a tener un arrepentimiento sincero delante de Dios, para que la gracia y la misericordia no se aparten, y la gracia y la sangre de Cristo sean nuestros vidas. Lávanos, Señor, en esta mañana con tu preciosa sangre. No sé en esta mañana a cuántas personas están tomando decisiones verdaderas, reconociendo que en la cruz de Calvario hay lugar todavía para ti. Aunque muchas personas vengan en todo el mundo, el Señor dice: todavía hay espacio para ti, hay lugar para ti. Porque el corazón contrito y humillado yo nunca le echo fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Y si tú vienes a mí arrepentido, yo te perdono. Porque la sangre es eficaz. Tiene poder para limpiar al más vil pecador. Yo me baño en esta mañana con esta preciosa sangre. Y si tú has hecho lo mismo, que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos con esto, no de la presencia de Dios, sino por el momento de tocar su palabra. Y quiero continuar, antes de continuar con la alabanza, ya es tardísimo, o está mal ese reloj, ¿no? ¿Qué hora es? La 1. Entonces vamos a terminar con los anuncios. Como todos conocemos, tenemos los miércoles de oración. No nos olvidemos de estar orando por los pedidos, no solamente los miércoles, sino todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios por el japonés que nos acompaña ahora acá, también hemos estado orando por él. Hay limitaciones, mas Dios permitió que venga hoy, justo el día que vino mi hija. No hay coincidencia, yo creo, en las cosas de Dios. Dios es preciso en todo, Él es preciso. Y por eso yo le alabo, porque Él hace como Él quiere, ¿verdad? Y si estamos aquí unos cuantos, alegremos con estos pocos que estamos, porque eso es lo que Dios quiere, que nos alegremos. Y con alegría vamos a pasar para traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Dios que permitió darnos fuerza toda esta semana para trabajar, para poder ganar algo para nuestro sustento. Que Él realmente sea bendecido a través de nuestras manos, porque la bendición también viene de Él. Creámosle de todo corazón. A veces no tenemos las cosas porque no creemos. A veces decimos: no puedo dar porque si agarro acá no tengo, no me alcanza, y ya es porque no le creo a Dios. Pero cuando yo le creo a Dios, y a pesar de todo no sé cómo lo va a hacer, Él lo hace. Y nosotros le glorificamos y le honramos a Él. Amén. Entonces, Dios quiere dadores alegres, no dadores que nosotros estamos, no. Dios quiere que nuestro corazón sea agradecido, que alabemos a Dios en todo. Amén. Entonces, mientras vamos alabando con lo de la alabanza hoy día, vamos a pasar. Vamos a alabar con Nageki wo Odori Nikai. Amén.
Señor, te damos por este hermoso día que tú nos das. Cada persona que tú trajiste, Señor, de este día, Señor, gracias por su vida, gracias por tu palabra, Señor, porque es alimento, Señor, para nuestras almas, Señor, nos alimenta, nos alienta, Señor, en todo, nos exhorta, Padre. Gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, Señor, y por los trabajos de cada persona, Señor, que te esté bendiciendo, Señor, su trabajo, dándole, Señor, salud, Señor, en todo lo que enfrenta, Padre, en su camino. Gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, Señor. Bendícelos, Señor, y multiplícalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento entonces. Y bien, lo último es que vamos a cenar todos juntos, en alegría. Amén. Vamos a comer juntos. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, entonces, terminando el culto, vamos acomodando la silla para poder comer rápido. Hoy día el culto un poquito tarde, pero ven, ahora sí ya. Sustancioso. 4 de la tarde. Así que vamos a terminar ahora. Señor, gracias nuevamente por la palabra vertida en esta mañana. Ha sido el pan de vida, el pan de alimento que nos va a servir para que espiritualmente estar firme en tu presencia. Por eso podemos decir con fe que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ahora sí.